os voy a hablar un poco más de lo que hacemos en Data Life y de lo que pensamos seguir haciendo en Data Life, ¿no? ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, Vale, perfecto. perfecto. Bueno, pues nada, primero para los despistados que hayáis llegado aquí por otras vías, deciros quién es Data Life, ¿no? Data Life es una asociación privada sin ánimo de lucro. Somos un hub de innovación digital que fuimos seleccionados por la Xunta en 2019 como estratégico para Galicia y el año pasado fuimos seleccionados por Europa como uno de los hubs europeos de referencia. Y dentro de lo que son los hubs de innovación digital, que son entidades que tienen como misión acelerar la transformación digital, el factor diferencial de Data Life, ¿no? Lo que nos diferencia de otros hubs de innovación digital, pues es que para nosotros el dato es el rey y las tecnologías disruptivas le sirven. Es decir, nosotros nos centramos más en hablar sobre el dato, sobre cómo convertirlo en información accionable, que en hablaros específicamente de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, computación de altas prestaciones. Y después la otra gran diferencia que tiene Data Life con otros hubs es que tenemos una especialización por cadenas de valor. Nos centramos en las cadenas de valor, digamos, que consideramos que son críticas para Galicia, que son el agromar alimentación, forestal madera, salud cuidados y biotecnología. Los socios los podéis ver aquí. Tenemos, la verdad, una tipología variada de socios. Tenemos centros tecnológicos, universidades, clústeres y empresas tractoras. Pero bueno, yo creo que ya todos sabéis que no hace falta ser socio para recibir apoyo y servicios de Data Life. Los socios realmente son aquellos que comparten nuestra misión y que tienen recursos disponibles para el ecosistema para llevarla a cabo. Y bueno, es cierto que en Data Life en general llevamos trabajando con el tema de datos, sobre todo estos 2 últimos años, mucho en evangelización y en apoyo para desarrollar proyectos donde se maneja el dato. Y quería contaros, pues, antes de irme al proyecto europeo, donde tenemos una acción específica para fomentar la creación de espacios de datos federados, os quería comentar, pues, 2 proyectos que han llegado antes del Hub europeo, donde hemos trabajado con datos para, bueno, para ponernos un poco al día de lo que estamos haciendo, ¿no? Empiezo con un grupo operativo que se llama Digitega, que trata sobre, bueno, tiene como objetivo crear una plataforma que permita a los agentes de la cadena de valor de la denominación geográfica protegida de ternera gallega conocer los datos más importantes, ¿no? En esta plataforma, digamos, sería un espacio donde se pueden compartir datos de diferentes entidades. En la cadena de valor de la carne están desde el que produce la alimentación para las vacas hasta el que tiene la ganadería, al matadero, a la administración pública, al supermercado y al consumidor, ¿no? Es una cadena con muchos agentes diferentes y ahora mismo la información no fluye bien entre ellos, no, ya no solo entre actores de una misma tipología, es decir, por ejemplo, ganaderías no tienen un lugar donde verter sus datos de manera que puedan compararse con sus pares, sino tampoco a lo largo de la cadena de valor, ¿no? La administración pública requiere de mucha información que no le llega automáticamente y a su vez da información a los agentes y tampoco les llega automáticamente esta info. Los mataderos, por ejemplo, tienen mucha información sobre qué tipo de animal se está sacrificando, cuándo, qué pesos, etcétera, y no fluye entre ellos. Entonces, bueno, el proyecto para nosotros es particularmente importante, una, por los integrantes del consorcio, que como veis tenemos tanto la denominación de origen como una cooperativa en él, que son, digamos, la locomotora del proyecto en el sentido que ellos tienen que dictar las necesidades y después tenemos apoyo de, bueno, pues de la Fundación Juana de Vega, que es muy activa, de Gradian, que es nuestro socio tecnológico en estos temas habitualmente, y el Centro Tecnológico de la Carne por su conocimiento de la cadena. Y está apoyado por Agacal, que es la Agencia Galega de Calidad Alimentaria, y por Acruga. Bueno, pues como os comentaba, ¿no? Ahora mismo hay muchos datos que son interesantes, que se manejan y que se utilizan, pero de una manera
no coordinada y de manera independiente, ¿no? Cada agente intenta manejar estos datos como buenamente puede. Entonces, mediante la creación de una plataforma de compartición, se espera que puedan optimizar sus operaciones, mejorar la transparencia en la cadena de valor, también muy importante, transmitir la información al consumidor entre las diferentes calidades que hay dentro de lo que es ternera gallega. Y también queremos aprovechar el proyecto para, digamos, mejorar las capacidades de los agentes en la cadena de valor, ¿no? Que entiendan mejor la digitalización, que entiendan mejor las tecnologías alrededor del dato y que empiecen a explotar ese dato de una manera más eficaz. Y este proyecto a nosotros nos gusta porque nos da, digamos, una hoja de ruta de cómo hacer un proyecto de compartición de datos. Para nosotros, la primera actividad, lo que es la locomotora, es detectar las necesidades de información de los agentes de dicha cadena de valor. Es decir, un poco empezar por el principio. ¿Qué queremos obtener al final del proyecto? ¿Qué queréis ver? ¿Qué información os resultaría útil tener y que ahora os supone un gran esfuerzo obtener, ¿no? Y a partir de ahí, hacer todo lo demás. Por ejemplo, mapear las bases de datos más representativas. Ahora mismo Gradian ya ha hecho este trabajo y, por ejemplo, ha ido mirando los diferentes mercados de venta de la ternera y viendo que publican mucha información, pero en PDFs, en tablas como imágenes, de manera desestructurada. Bueno, hay que hacer un procesado de esa información para estructurarla y después hay que hacer una analítica. Hay también que implementar una plataforma que facilite ese intercambio, hay que organizar un piloto demostrativo y hay que difundirlo para que la gente vea lo que supone hacer un proyecto de este tipo y hay que darles formación a los agentes de la cadena. Bueno, esto es el proyecto de Isitega que todavía está en curso y le queda yo creo que más o menos un año para acabar, pero que quería daros una idea un poco de cómo construimos un pequeño proyecto alrededor de los datos que puede ser útil para una cadena de valor específica. Y después también quería traer un par de demolabs, de demostraciones tecnológicas que estamos ahora acabando de montar como parte del proyecto GIVA en Galicia, ¿vale? Los objetivos del proyecto GIVA, si no me habéis oído hablar antes de él, es crear un ecosistema plurirregional en la agrodigitalización. Formamos parte del proyecto 5 de IHs en España y en Portugal, todos ellos con actividad en el sector agro y la red que hemos creado entre los 5, bueno, además de haber ayudado mucho a que los 3 españoles hayan entrado a formar parte de la red europea de hubs de innovación digital, nos ha ayudado a desplegar oferta de servicios tecnológicos, nos está ayudando a desarrollar itinerarios formativos y de emprendimiento y nos ha ayudado a la creación de entornos de experimentación de tecnologías innovadoras para su adaptación y adopción en el entorno empresarial. Y como parte de este último punto, ¿vale? Bueno, este es el consorcio del proyecto, como veis, es muy variado. Como parte de ese último punto, tenemos, primero, se ha creado un repositorio de datos, en particular de imágenes de sensores en UAV y en hubs, em, para que en base a diferentes proveedores de servicios puedan utilizar estas imágenes para desarrollar o mejorar los servicios que ya ofrecen. Eso, bueno, os he dejado ahí el enlace por si os interesa acceder. Esta parte se hizo sobre todo en Andalucía, la Universidad de Córdoba, y que también hizo un Demolab, es decir, en esta parte lo que se hace es sensorizar diferentes fincas con varios tipos de sensores de agua, perdón, de humedad, de temperatura, control de riego, etcétera, para controlar y monitorizar las variables de cultivo medioambientales. Los datos también se pueden consultar en el enlace que os dejo y ahora mismo estamos finalizando en Galicia pues 2 demolabs, uno en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán
donde hemos implementado unas etiquetas RFID para identificación de árboles. Para los que no sois de este sector, en Lourizán, entre otras muchas cosas, son los guardianes, por así decirlo, de variedades mejoradas genéticamente y a prueba de diferentes plagas, con unas tasas de crecimiento particularmente buenas, y las tienen en unas fincas de las cuales sale el material reproductor del que se alimenta, por decirlo, el resto del bosque gallego, ¿no? Las diferentes plantaciones en Galicia. Entonces es muy importante que esos árboles de donde sale el material reproductor estén bien identificados y para eso pues hemos implementado unas etiquetas RFID y además de eso pues hemos puesto varios sensores, ¿no? De temperatura, de humedad, de componentes del suelo y de pH. Ahora mismo no lo tenemos público, ¿vale? Le estamos dando las últimas pinceladas, pero un poco os pongo aquí cómo va a verse en nuestra web los datos de este Demolab y del siguiente que os explico después, que van a ser datos abiertos, van a ser datos que estén a disposición del ecosistema, de manera que, como explicaba Francisca, aquellos proveedores de servicios que puedan estar interesados en desarrollar o mejorar sus aplicaciones en base a ellos, los puedan utilizar. Entonces, bueno, es una plataforma web, va a ser interoperable, los datos estamos trabajando para que utilicen el modelo de datos Smart Data Models, que son, bueno, hay diferentes modelos, pero en particular tienen varios para el sector agroalimentario y tienen uno específico para cultivos. Por eso también, este es el de forestal, en realidad es un cultivo, ¿vale? Los árboles son un cultivo en sí mismo y el segundo Demolab que hemos puesto está en unas fincas de kiwi atlántico y es de agricultura. Como veis aquí ya tenemos más tipos de sensores, lo cual en sí mismo es algo, supone un pequeño reto a la hora de preparar los datos para que puedan ser utilizables por todo el mundo, pero al mismo tiempo enriquece dichos datos, ¿no? Entonces, como os decía, los datos de estos dos Demolabs van a ser publicados de manera abierta y accesible, con un poco de suerte, siguiendo estructuras estandarizadas en nuestra página web para que puedan ser accesibles por todo el mundo. También para nosotros la importancia es el poderle dar a los proveedores tecnológicos, sobre todo los gallegos, pero no solo, herramientas o ese combustible del que hablaba Luis que les ayude a mejorar lo que están haciendo. Y bueno, los Demolabs, efectivamente, lo siguiente que haremos, que no tiene necesariamente que ver con los datos, ¿vale? Pero es organizar visitas para que los agentes del sector puedan ver esta tecnología en marcha y así considerar si les sería útil para sus propios negocios. Bueno, y ahora me voy al proyecto de European Digital Innovation Hub Data Life, que como muchos ya sabréis, fue concedido el año pasado y se inició en enero de este año. Es un proyecto que se centra en la implantación de tecnologías disruptivas en fases de validación y demostración, ¿vale? Sobre todo en aquellas que tienen potencial para aumentar la competitividad de nuestras empresas y para mejorar nuestra administración, pero que ahora mismo no están muy extendidas. Tenemos dos tipos de acciones, digamos, unas son las de ecosistema, que están abiertas a todos los integrantes de nuestras cadenas de valor, que son acciones que hacemos en conjunto y, por ejemplo, esta de hoy es una de esas acciones, es una acción de ecosistema, pero el fomento del espacio de datos verticales también está encuadrado en una acción de ecosistema. También os adelanto que ya estamos a punto de tener definido nuestro planning para crear contenidos formativos alrededor de la tecnología y que ya tenemos publicada una base de datos con fuentes de financiación para acciones de digitalización en nuestra web que podéis consultar y, como no, está en un formato abierto que os lo podéis bajar y hacer con él un poco lo que queráis.
Vale. Además de eso, tenemos servicios tecnológicos individuales que están recogidos en un catálogo, que están publicados en web y que serán gratuitos para las pymes. Están financiados al 50% por la Comisión Europea a través del programa Digital Europe y al 50% por España, por el Mincotour. Vale. Para las midcaps y las entidades públicas, estos servicios están financiados al 50%, solo la parte europea. Entre esos servicios tenemos diagnósticos y planes de digitalización, consultoría de ciberseguridad, pruebas de concepto, testeado y validación con nuestras tecnologías core, inteligencia artificial, computación de altas prestaciones, ciberseguridad, Internet de las cosas. Vale. Bueno, el consorcio es, no están todos los socios de la asociación de Data Life, ¿vale? Solo está una de nuestras grandes empresas, pero como veis, el resto son todos socios de Data Life y es a través de estos socios, a través de quienes se dan los servicios del proyecto. ¿Vale? Pues podéis, por ejemplo, recibir servicios de Gradian a través del proyecto. El proyecto, como todo proyecto, tiene diferentes paquetes de trabajo que os dejo aquí, bueno, un poco para vuestra información. Hoy estamos trabajando en la parte 6, que es de ecosistema, como os decía, donde destacamos las mesas sectoriales y todo nuestro trabajo en espacios de datos se engloba en el paquete de trabajo 4 de Test Before Invest. Vale. Y esta es en particular una de las tareas que tenemos en ese proyecto, la tarea de Data Spaces. Tenéis que pensar que es una tarea relativa, bueno, no sé si pequeña, ¿no? Pero es una tarea dentro de un proyecto muy grande, pero teníamos muy claro ya cuando redactamos el proyecto e incluso cuando se creó Data Life, ¿no? Por eso lo llevamos en el nombre, que los datos iban a ser muy importantes en nuestro trabajo. Entonces, como veis, dentro de esta tarea, algunas de las cosas que queremos y vamos a hacer es identificar necesidades de información de los agentes de las diferentes cadenas de valor, como decía cuando explicaba Digitega. Empezamos por el final, qué es el resultado que queremos obtener con este proyecto, con este caso de uso. Vamos a mapear bases de datos con información útil. También estamos ya mapeando proyectos donde se están trabajando o en estandarización de datos o en compartición de datos. En ese sentido, es algo también que queremos compartir con todo el ecosistema, porque como decía Luis, esto no está ya hecho, esto se está cocinando, se está trabajando en ello, ¿no? Entonces, es bueno ver lo que se está haciendo en otras partes e ir convergiendo con lo que se está haciendo. Y finalmente, bueno, pues creación de espacios de datos federados como base para aglutinar los datos existentes y facilitar su uso compartido. Nosotros ahora mismo vamos a compartir en nuestra web los datos de los demo labs que tengamos. En Digitega también va a haber una plataforma de compartición de datos. Todo esto son casos de uso que van a ir fomentando la creación de un espacio de datos que nosotros consideramos que aunque tenga verticales, como nos explicaba Francisca, tiene Gaia X, en el caso de Data Life tocamos varias verticales que tienen que tocarse entre sí, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos en proyectos de One Health, donde la salud animal, la salud vegetal y del ecosistema toca con la salud humana, es importante que los datos tengan interoperabilidad y sobre todo tengan una semántica común que nos permita entender cuándo estamos utilizando un tipo de antibiótico en una vaca que también estamos utilizando en personas, cuánto usamos de ese antibiótico y si quizás ha llegado el momento de escoger si dejamos de usarlo en animales o si dejamos de usarlo en personas. Y además de eso, pues vamos a hacer contenido formativo alrededor de la compartición de datos y de las nuevas tecnologías ligadas a la explotación de esos datos. Em, por poneros un poco más en situación, digamos, de cómo se empieza, ¿no? Cómo es el viaje al espacio de datos. Como habéis visto, cuando os contaba Luis, ¿no? Los componentes de un espacio de datos, hay muchas cosas que hay que decidir. Se empieza definiendo el problema de negocio, pensando cómo los datos pueden ayudar a darle solución, especificando esa gobernanza, esas reglas de participación, esa confianza y cómo se va a gestionar, de manera que se pueda diseñar una arquitectura
hacer un análisis de los roles y del intercambio de los datos, planificar el caso de uso, seleccionar y parametrizar o incluso desarrollar nuevos bloques tecnológicos, integrar todos esos datos, todos esos bloques tecnológicos para hacer un testeado y un despliegue y ya ahí tendríamos un espacio de datos. La realidad es que se trabaja generalmente con casos de uso relativamente pequeños, con la idea de que en base a muchos casos de uso podamos hacer algo más grande. Y bueno, me gusta esta lista de preguntas porque creo que las preguntas son el inicio de casi todas las liadas en las que os metemos. Esta en particular viene del Data Space Support Center, que es una iniciativa financiada por Europa para darle apoyo a aquellas entidades que quieran crear espacio de datos, ¿no? En esta no os las voy a leer, pero son el tipo de preguntas que hay que hacerse a la hora de diseñar un caso de uso, ¿no? La más importante, yo creo, es cómo vamos a crear valor. Y aquí añadiría, no lo pone aquí, pero ¿cómo vamos a crear valor para todo el mundo? ¿Cómo vamos a crear valor para aquel que genera los datos y es soberano de los datos, o sea, que tiene el poder de decisión? Para aquel que guarda, mantiene, limpia y le da lustre a los datos, para el que hace servicios basados en esos datos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, os dejo las preguntas. No son preguntas que tiene que contestar ninguna entidad de manera individual, pero es un poco lo que nosotros os planteamos. Por eso nuestro trabajo en espacio de datos va a pasos. Primero pensamos en el modelo de negocio, cómo sacarle valor y después vamos pensando en las otras partes y es un trabajo que preferiríamos hacer sin prisa y en el que ya hemos empezado. Por ejemplo, en las anteriores mesas sectoriales, que sí que fueron divididas por verticales, una de las cosas que hicimos fue escoger retos prioritarios. Y he destacado aquí algunos de los, bueno, casi todos los que han salido, porque yo los leo y en todos ellos pienso, para conseguir soluciones a estos retos, vamos a tener que crear espacios de datos. Vamos a tener que mejorar cómo se gestionan los datos actualmente, vamos a tener que captar datos de mayor profundidad, vamos a necesitar estándares para poder compartirlos y que sean integrables entre ellos y vamos a necesitar una plataforma donde de manera segura y regulada podamos compartirlos. Y además de eso, vamos a añadirle la otra capa, que es donde más entran las tecnologías disruptivas de las que tanto oís hablar, que es la de crear valor una vez tengamos esos datos listos para ser consumidos. Vale. Y nada más.